No sé si tú has notado esto, bueno, me imagino que sí, que justamente después de la pandemia, pues aumentaron todos estos casos, pacientes con niveles elevados de estrés, que hacen de que aparezca estas ansiedades generalizadas, y no solo las ansiedades, sino también las enfermedades eh, mixtas, ansiosas, depresivas, ¿ok? Muchas de estas eventos se les asocia pues al encerramiento, ¿verdad? Al estar escuchando de que hubieron tantos muertos y esto generaba un estrés en los pacientes, ¿verdad? O ver un paciente, un familiar del mismo paciente que se moría o escuchar que un amigo se moría de COVID. Pero ¿tú crees de que haya una conexión directa entre el COVID y este aumento del número de pacientes con enfermedades, pues, en este caso psiquiátricas? Directamente no. Es, hay dos efectos, lo que podría generar directamente el virus y lo que hicimos como sociedad para el control de la pandemia, con, con la situación de mitigación de riesgo, etcétera. O sea, nunca hay como solamente una intervención, hay un intercambio. Entonces, en pro de disminuir el número de enfermos, contagios y muertes, implementamos una serie de medidas que son disruptivas para la costumbre y la convivencia de los humanos. Entonces eso genera, eso fue el peso o el sacrificio que como sociedad, pues, bueno, los líderes y todo esto decidieron como seguir Sí, modelos. El modelo prácticamente lo promocionó China. sí. China implementó medidas de cuarentena masivas y el resto del mundo lo copió. Sí, y eran medidas bien estrictas, ¿verdad? Ujú. Sí. Bueno, te comento esto porque, bueno, yo he visto bastantes pacientes con COVID. Durante la pandemia vi pacientes graves, yo los estabilizaba y yo miraba este patrón de que la mayoría de los pacientes, que no solo los pacientes que se pusieron graves, sino que también cualquier paciente que se haya contagiado de COVID terminaba con estas secuelas: trastorno del sueño, lagunas mentales, ansiedad, depresión, ¿ok? Entonces, es por eso que te pregunto, porque yo siempre me hice esa gran pregunta, ¿ok? ¿Qué relación hay, ¿ok? ¿O qué cambio hacía el COVID directamente en la estructura del cerebro para que pasara esto como secuela? Sí hay ciertos reportes que mencionan que hay como paso del virus hacia el tejido, las neuronas, ¿verdad? O paso a través de la barrera hematoencefálica. A mí no me parece que cuando analizas las posibles complicaciones en contexto de otras enfermedades virales sea excesivamente diferente. Nada más que ocurre el fenómeno de diagnóstico por foco de atención, la falacia del foco. O sea, ahorita la- el- todas las publicaciones es en COVID. Si un paciente tiene COVID, Sí, se le presta más atención por otras cosas. sí, Entonces, ¿qué parte de esas cosas son directamente por el COVID o porque es lo que estamos buscando como sociedad? sí, O sea, cuestiones en diagnóstico, por ejemplo, lo que antes se déficit de atención y hiperactividad. ujú, Antes nunca se diagnosticaba. sí. Se le empieza a prestar atención y sí se diagnostica. Entonces, Igual pasa también ujú, con el autismo, ¿verdad? Antes no era nada común de que dijeran, no, es que este es un niño autista, y ahora casi todos los niños están padeciendo ujú. de algún espectro del autismo. Sí, ese es uno de los principales factores, diría, que ha causado la epidemia. O sea, siempre ha habido, Sí, pero antes solo se le llamaba, este niño es diferente o sobrenombres, ¿verdad? sí, Nada más que ahora lo catalogamos dentro del contexto médico como un síndrome. Y la, ¿cómo sería en español? Sería el concept creep. El concepto se va expandiendo. A modo de que ahora hablamos de trastorno del espectro autista.
cuando antes solo se hablaba del autismo clásico. Entonces, por eso, en parte, la prevalencia era tan baja. El concepto se ha expandido, autismo, y ahora hay situaciones tan leves que uno en verdad se pregunta si son o no son. Y muchas veces por ayudar por ejemplo, en Estados Unidos, para ayudar al niño a que acceda a servicios de terapia, de lenguaje o asistencia social, se le da el diagnóstico y eso es parte de lo que también hace la inflación diagnóstica. Sí, sí, tienes razón. Entonces, tú lo adjudicas más por el hecho de que tuvimos una pandemia, pues ahora todo el mundo está culpando al COVID por todo lo que está pasando. Sí, en parte. Entonces, no digo que sea lo único, Sí, pero el que busca encuentra. sí, así Y es. cuando los artículos te dicen que te van a publicar gratis porque pongas COVID, porque eso es lo que ocurrió. Todos los artículos durante el COVID fueran las mayores New England Journal, todo, vos podías publicar ahí, te daban acceso que antes te hubieran puesto más limitaciones. Sí, Y los artículos los podías descargar gratis. Entonces sí, hubo como bastante promoción a investigar esta situación sí, y sí, buscarle más y más y más. sí. Qué interesante, ¿verdad? Esto es todo esto, todo este tema de la pandemia, pues prácticamente va a quedar en los libros de historia, pues todo esto que vivimos y se va a seguir hablando de este periodo de la historia humana y vamos a seguir socavando más cosas que actualmente no sabemos. La verdad, sí hubo una pandemia, sí hubo una expansión viral, pero a mí siempre me pareció interesante ver cómo es la respuesta ah, de las personas ante el riesgo. Durante la pandemia, por ejemplo, y durante el confinamiento, se salvó más gente por las disminuciones de la contaminación del aire que lo que mató la pandemia. Más gente muere en accidentes de tráfico, más gente muere por malos hábitos que por la pandemia. La causa número 1 de muerte durante todo este tiempo siguió siendo la enfermedad crónica no transmisible.